Aló, buenas noches, mi nombre es Orlando Labrador, yo soy estudiante de psicología. En este momento vamos a dar una breve charla sobre el instinto sexual y los sueños. Podemos definir que etimológicamente el impulso sexual es un hecho de origen orgánico, el cual está definido por una emoción, un impulso, una fuerza que nos mueve a un encuentro íntimo sexual con una persona de otro sexo o del mismo sexo. Por lo tanto, entonces empezamos a encontrarnos con los criterios de si la sexualidad o este sexo o este acto tiene o no violencia, tiene o no agresión. Entonces podemos clarificarlo con violencia o sin violencia, y esto lo vamos a definir en cada una de las sociedades donde esté presente, ya que el código jurídico nos lo va a definir. Entonces, si definimos sexo, es un hecho netamente biológico donde nosotros vamos a tener gametos XY y XX. Pero entonces vamos a la sexualidad. La sexualidad es la capacidad del ser humano para poder disfrutar de su sexo y tener una armonía de pareja. Y esta armonía de pareja no es más allá que una identidad sexual, y que la identidad sexual es cómo nos sentimos nosotros, si nos sentimos mujeres o si nos sentimos hombres, independientemente de nuestra conformación genética. Y luego entonces vamos a tener una orientación sexual. Esta orientación sexual es el encauzado del erotismo, de modo que esté impregnada de una alta energía femenina o masculina que nos va a dar una relación amorosa o fraternal. Es importante definir que la sexualidad no tiene directamente relacionado con el sexo en el cual la persona nació. ¿Cuáles son los elementos del cerebro que regulan el sexo y la agresión? Bueno, eso es un grupo de neuronas que están situadas en la base del hipotálamo y que controlan esta actividad, según el Instituto de Tecnología de California en los Estados Unidos. Entonces, en esta serie de hormonas se segregan la testosterona, que la cual es la que estimula el deseo sexual. En los hombres, esta hormona se produce 30 o 10 veces más que en la mujer, y entendemos que el deseo sexual masculino entonces es mucho más poderoso, pero también podemos definir que una mujer con un hipotálamo del mismo tamaño y con la misma cantidad de neuronas que segreguen testosterona será una mujer de un alto nivel de actividad sexual. Entonces podemos definir entonces qué es la salud sexual. Bueno, la salud sexual es, según considerado por la OMS, la integridad de los elementos emocionales, culturales, intelectuales y sociales que le dan a la personalidad y a la comunicación y el amor una potencialidad. Estos elementos es la actitud de disfrutar el placer y el sexo, la ausencia de temores, de vergüenza y la ausencia de trastorno orgánico. Pues dentro de estos trastornos orgánicos nosotros podemos definir el trastorno de la identidad sexual, las parafilias y las disfunciones sexuales. Entre las parafilias podemos nosotros entonces mencionar que son las desviaciones o las perversiones que antiguamente se daban. Te podemos tener el masoquismo sexual, el sadismo sexual o la opadofilia, que es generalmente la actividad sexual con menores de 13 años. Luego tenemos disfunciones sexuales, que son hechos orgánicos que no nos permiten disfrutar del sexo, como la displanesia y el vaginismo, que es un acto sexual con dolor y lo cual hace que la persona no disfrute su sexo. El sueño es un proceso de autorregulación de nuestra psiquis, de descanso. ¿Dónde se produce el sueño? ¿Qué es el sueño y cuáles son sus elementos biológicos que impactan en él? El sueño se produce en el hipotálamo y en el nervio óptico posterior, lo cual nos va a dar las funciones de vigilia, del sueño no REM, del sueño REM y de los ciclos de ritmo psicocardiano, que es lo que nos permite tener nosotros 8 horas de sueño y 16 horas de procesamiento. ¿Quién es el que nos da ese inicio del despertar, o quién nos da ese inicio de iniciar el sueño? Bueno, hay un neuromodulador llamado hipocretina. Esta hipocretina se va a estimular con la luz solar. Quiere decir que cuando baja la luz solar, él ya va a ponerse a producir menos, y entonces nos va a empezar a hacer la narcoclasia o nos va a empezar a dar el sueño. Esto desde el punto de vista biológico. ¿Ok? Podemos entonces definir qué es la necesidad del cuerpo para poder descansar y autorregularse. Pero desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista psicológico, lo define Freud. Y Freud nos está definiendo que los sueños
son la puerta hacia el inconsciente. En el momento de tener el sueño REM, nosotros abrimos una puerta, bajamos al consciente y permitimos que los elementos del subconsciente lleguen a la conciencia, lleguen nuevamente a poderse ver. ¿Y cuáles son estos elementos? Bueno, son muchas veces elementos reprimidos dentro del día a día, un elemento que efectivamente nos marcó o nos frustró tremendamente. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, podemos tomar en cuenta personas que hayan tenido elementos de alto estrés, como puede ser un atraco, como puede ser un naufragio, y esto lo va a hacer repetir varias veces el no poder dormir. Tenemos el caso clásico de las personas que pasan la frontera de México hacia Estados Unidos y duran años en un imperfecto proceso del sueño. Entonces podemos definir que el sueño tiene las dos funciones, las funciones psíquicas y las funciones biológicas, para entonces darnos una autorregulación y darnos una capacidad de mejor calidad de vida. Si nosotros no podemos dormir, entonces tendremos trastornos del sueño, como es el insomnio, que es el más fuerte, o tenemos el otro extremo, que sería la narcolepsia, que es la afección donde tenemos una soñolencia perenne. Entonces es importante tener esto en cuenta para nuestra salud. Muchas gracias y esperamos haber dado todo el contenido.